Si te gusta mi contenido, ¿me podrías apoyar con un like y tu suscripción? La ciencia está llena de hechos que parecen imposibles, fenómenos que desafían nuestra lógica cotidiana y descubrimientos que nacieron del error más afortunado. En esta ocasión, exploraremos curiosidades científicas tan extraordinarias que cuestionarás si realmente son verdad. 1 billón de neutrinos atravesando tu cuerpo. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, aproximadamente 1.000 billones de neutrinos procedentes del Sol están atravesando tu cuerpo sin que lo sientas. Estas partículas subatómicas son tan pequeñas y con tan poca masa que pueden pasar a través de la materia sólida como si no existiera. Los neutrinos son producidos en las reacciones nucleares que ocurren en el núcleo del Sol, donde la fusión de átomos de hidrógeno genera una cantidad inimaginable de estas partículas. Lo fascinante es que los neutrinos no interactúan prácticamente con nada. Pueden atravesar la Tierra entera sin chocar con un solo átomo. De hecho, se estima que para detener un neutrino necesitarías un muro de plomo de varios años luz de grosor. Esta característica los convierte en mensajeros perfectos del cosmos, portadores de información sobre eventos que ocurren en lugares remotos del universo. Los científicos han construido detectores especiales enterrados profundamente bajo tierra para capturar estos esquivos visitantes cósmicos. Estos observatorios subterráneos están llenos de agua ultrapura o de otros materiales, esperando que algún neutrino decida, muy ocasionalmente, interactuar con un átomo. Cuando esto sucede, produce un destello de luz característico que los sensores pueden captar. El estudio de los neutrinos ha revelado secretos sobre el funcionamiento interno de las estrellas y eventos catastróficos como las supernovas. En 1987, los detectores captaron neutrinos provenientes de una supernova en la Gran Nube de Magallanes, confirmando teorías sobre cómo mueren las estrellas masivas. Este fue uno de los momentos más importantes en la astrofísica moderna. Los neutrinos también tienen la extraña propiedad de cambiar de sabor mientras viajan. Existen 3 tipos de neutrinos, y pueden transformarse de uno a otro durante su viaje desde el Sol hasta la Tierra. Este fenómeno, llamado oscilación de neutrinos, fue descubierto gracias a que los detectores terrestres registraban menos neutrinos de los esperados. La explicación era que algunos habían cambiado a variedades que los detectores no podían ver. Cada segundo, unos 65.000 millones de neutrinos solares atraviesan cada centímetro cuadrado de la superficie terrestre. Sin embargo, la probabilidad de que uno de ellos interactúe con tu cuerpo durante toda tu vida es prácticamente cero. Somos completamente transparentes para estas partículas fantasmales que conectan nuestro planeta con el corazón ardiente del Sol. Los neutrinos viajan a velocidades cercanas a la de la luz, aunque no exactamente a esa velocidad porque tienen una masa minúscula. Durante décadas se pensó que no tenían masa alguna, pero experimentos realizados a finales del siglo XX demostraron que sí la poseen. Este descubrimiento fue tan revolucionario que mereció el Premio Nobel de Física en 2015. Detectar neutrinos es tan difícil que algunos experimentos requieren tanques con miles de toneladas de agua pura ubicados en minas abandonadas o bajo montañas. El experimento Super Kamiokande en Japón, por ejemplo, utiliza un tanque cilíndrico de 50.000 toneladas de agua rodeado por más de 11.000 tubos fotomultiplicadores extremadamente sensibles. A pesar de todo este esfuerzo, solo captan unos pocos eventos de neutrinos al día. La existencia de los neutrinos fue predicha por primera vez en 1930 por el físico Wolfgang Pauli para resolver un problema en la física nuclear. Pauli estaba tan inseguro de su propuesta que bromeó diciendo que había cometido el peor pecado que un físico teórico puede cometer, predecir algo que nunca podría ser observado. Afortunadamente para él, se equivocó en su pesimismo. Estos mensajeros cósmicos nos cuentan historias del universo que ningún otro tipo de radiación puede contar. Mientras que la luz puede ser absorbida o dispersada, los neutrinos escapan incluso de las regiones más densas del universo,
llevando consigo información prístina sobre su lugar de origen. Son ventanas únicas hacia los procesos más energéticos y violentos del cosmos. La penicilina nació del desorden. Uno de los descubrimientos médicos más importantes de la historia sucedió gracias al desorden y al olvido. En 1928, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming regresó de unas vacaciones a su laboratorio en el Hospital St. Mary de Londres y encontró que había dejado varios cultivos de bacterias sin cubrir. Fleming era conocido por ser un investigador algo desordenado, y este descuido aparente cambiaría el curso de la medicina moderna para siempre. Al examinar las placas de cultivo abandonadas, Fleming notó algo extraordinario. Una de las placas de Petri con bacterias Staphylococcus había sido contaminada por un moho. Normalmente esto habría sido motivo de frustración, pero Fleming observó que alrededor del moho había un halo donde las bacterias no podían crecer. El moho estaba secretando alguna sustancia que mataba las bacterias circundantes. El moho resultó ser del género Penicillium, específicamente Penicillium notatum. Fleming aisló el compuesto antibacteriano producido por el hongo y lo llamó penicilina. En sus primeras pruebas, descubrió que esta sustancia era efectiva contra numerosas bacterias peligrosas, pero no era tóxica para los tejidos animales. Esto la convertía en un candidato ideal para tratar infecciones en humanos. Sin embargo, el camino desde el descubrimiento hasta el uso médico generalizado no fue rápido ni sencillo. Fleming publicó sus hallazgos en 1929, pero la comunidad científica no mostró mucho interés inicial. La penicilina era difícil de producir en grandes cantidades y se degradaba rápidamente. Fleming mismo no era químico y no pudo purificar el compuesto de manera efectiva para uso clínico. No fue hasta 1939 que un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, liderado por Howard Florey y Ernst Boris Chain, retomó el trabajo de Fleming. Ellos desarrollaron métodos para producir y purificar penicilina en cantidades suficientes para realizar ensayos clínicos. El primer paciente tratado con penicilina fue un policía británico llamado Albert Alexander en 1941, quien sufría de una infección grave tras rasguñarse con una rosa. Alexander mostró una mejora dramática después de recibir la penicilina, pero lamentablemente las reservas del medicamento se agotaron antes de que pudiera recuperarse completamente y murió días después. A pesar de este resultado desalentador, el caso demostró el potencial enorme del antibiótico. Los ensayos continuaron y los resultados fueron cada vez más prometedores. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de antibióticos para tratar a los soldados heridos se volvió urgente. El gobierno estadounidense invirtió enormes recursos en la producción masiva de penicilina. Para 1944, había suficiente penicilina para tratar a todos los soldados aliados que la necesitaran. Se estima que la penicilina salvó decenas de miles de vidas durante la guerra. La producción masiva requirió innovaciones significativas en biotecnología industrial. Los científicos buscaron cepas de Penicillium más productivas, encontrando finalmente una variedad particularmente potente en un melón mohoso de un mercado en Peoria, Illinois. Esta cepa, llamada Penicillium chrysogenum, producía mucha más penicilina que la variedad original de Fleming. En 1945, Fleming, Florey y Chain compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento y desarrollo de la penicilina. En su discurso de aceptación, Fleming advirtió sobre el peligro de que las bacterias desarrollaran resistencia si la penicilina se usaba de manera inadecuada. Esta advertencia profética se ha materializado décadas después con el surgimiento de cepas bacterianas resistentes a múltiples antibióticos. El descubrimiento de la penicilina marcó el inicio de la era de los antibióticos y transformó la medicina. Infecciones que antes eran sentencias de muerte, como la neumonía bacteriana, la septicemia y la gangrena, se volvieron tratables.
Se estima que los antibióticos han añadido un promedio de 20 años a la esperanza de vida humana en el siglo XX, convirtiéndose en uno de los mayores triunfos de la medicina moderna. La historia de la penicilina nos recuerda que algunos de los descubrimientos más importantes surgen de la observación cuidadosa de eventos inesperados. Fleming pudo haber descartado las placas contaminadas como un experimento arruinado, pero su curiosidad científica lo llevó a investigar más. Su accidente afortunado es un ejemplo perfecto de lo que en ciencia se llama serendipia, encontrar algo valioso mientras se busca otra cosa. Nacemos con 300 huesos pero morimos con 206. Cuando un bebé nace, su esqueleto contiene aproximadamente 300 huesos individuales, pero para cuando alcanza la edad adulta, ese número se ha reducido a solo 206. Este fenómeno aparentemente contradictorio no se debe a que perdamos huesos, sino a un proceso fascinante de fusión ósea que ocurre durante nuestro crecimiento y desarrollo. Muchos de los huesos con los que nacemos no son realmente huesos sólidos, sino estructuras de cartílago. El cartílago es un tejido conectivo flexible y gomoso que proporciona un soporte estructural ligero pero efectivo. Este material es crucial para el desarrollo fetal porque permite que el bebé se comprima y deforme ligeramente durante el parto, facilitando su paso a través del canal de nacimiento sin sufrir lesiones graves. El cráneo de un recién nacido es un ejemplo perfecto de este sistema. En lugar de ser una estructura sólida única, consiste en varios huesos planos separados por áreas de tejido conectivo llamadas suturas y fontanelas. Las fontanelas, comúnmente conocidas como molleras, son espacios blandos que se pueden sentir en la parte superior y posterior de la cabeza del bebé. Estas áreas blandas no solo facilitan el parto, sino que también permiten que el cerebro crezca rápidamente durante los primeros años de vida. El proceso de conversión de cartílago a hueso se llama osificación. Comienza en el útero y continúa hasta que alcanzamos aproximadamente los 25 años de edad. Durante este tiempo, células especializadas llamadas osteoblastos depositan minerales de calcio en el cartílago, gradualmente endureciéndolo hasta convertirlo en hueso verdadero. Este es un proceso meticulosamente regulado que debe ocurrir en el momento y lugar correctos. La fusión de huesos ocurre en patrones predecibles a medida que crecemos. Por ejemplo, el hueso sacro en la base de la columna vertebral comienza como 5 vértebras separadas en un niño, pero se fusionan completamente para formar un solo hueso hacia los 25 o 30 años. De manera similar, los huesos del coxis, la rabadilla al final de la columna, se fusionan con la edad. El cráneo completa su fusión más temprano, con las fontanelas cerrándose generalmente antes de los 2 años de edad. Los médicos y antropólogos pueden estimar la edad de una persona examinando qué huesos se han fusionado. Esta técnica es especialmente útil en antropología forense. Por ejemplo, si encuentran un esqueleto con el hueso pélvico todavía en 3 partes separadas, saben que la persona era menor de 25 años, porque estas partes normalmente se fusionan completamente a esa edad. Las placas de crecimiento en los extremos de los huesos largos también proporcionan pistas valiosas sobre la edad. La tasa de osificación puede verse afectada por diversos factores, incluyendo nutrición, genética y niveles hormonales. Una deficiencia de vitamina D o calcio durante la infancia puede resultar en huesos débiles o deformados, una condición conocida como raquitismo. Por otro lado, ciertos desórdenes pueden causar que los huesos se fusionen prematuramente, limitando el crecimiento potencial del individuo. Los huesos más largos del cuerpo, como el fémur en el muslo o el húmero en el brazo, crecen desde áreas especiales cerca de sus extremos llamadas placas de crecimiento o placas epifisarias. Estas placas consisten en cartílago que constantemente produce nuevo tejido óseo, alargando el hueso. Cuando una persona alcanza su altura adulta completa, estas placas se cierran completamente al osificarse, y el crecimiento longitudinal del hueso se detiene permanentemente.
El esqueleto infantil es proporcionalmente diferente al adulto, no solo en tamaño sino en forma. Los bebés tienen cabezas relativamente enormes comparadas con sus cuerpos, y sus extremidades son cortas. A medida que crecen, diferentes partes del esqueleto crecen a diferentes tasas, cambiando las proporciones corporales. Este crecimiento diferencial está cuidadosamente orquestado por señales hormonales, particularmente la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales durante la pubertad. La flexibilidad del esqueleto infantil tiene ventajas y desventajas. Por un lado, los niños pueden recuperarse de fracturas mucho más rápido que los adultos debido a la mayor actividad de las células productoras de hueso. Un niño puede sanar completamente una fractura simple en semanas, mientras que un adulto podría necesitar meses. Por otro lado, ciertos tipos de fracturas, especialmente las que afectan las placas de crecimiento, pueden tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo óseo si no se tratan adecuadamente. Comenta si conoces alguna otra curiosidad científica que nos podría interesar. Los rayos X se descubrieron por casualidad. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen estaba experimentando con tubos de rayos catódicos en su laboratorio de la Universidad de Würzburg cuando hizo un descubrimiento que cambiaría la medicina para siempre. Röntgen había oscurecido completamente su laboratorio y cubierto el tubo de rayos catódicos con cartón negro para bloquear toda la luz visible. Sin embargo, notó algo extraordinario. Una pantalla recubierta de material fluorescente que estaba a varios metros de distancia comenzó a brillar cuando activó el tubo. Esto era imposible según el conocimiento de la época. Los rayos catódicos no podían viajar tan lejos en el aire, y además el tubo estaba completamente cubierto. Röntgen había descubierto un nuevo tipo de radiación que podía penetrar materiales opacos y viajar distancias considerables. Como no entendía la naturaleza de estos rayos, los llamó rayos X, donde la décima representaba lo desconocido en términos matemáticos. Röntgen dedicó las siguientes semanas a experimentar obsesivamente con este nuevo fenómeno. Descubrió que los rayos X podían atravesar la mayoría de las sustancias, pero eran absorbidos en diferentes grados dependiendo de la densidad del material. Los metales densos como el plomo bloqueaban completamente los rayos, mientras que materiales menos densos como madera, papel o tejido humano eran relativamente transparentes a ellos. El momento que capturó la imaginación del mundo llegó cuando Röntgen persuadió a su esposa Anna Bertha para que colocara su mano sobre una placa fotográfica mientras se la exponía a los rayos X durante varios minutos. El resultado fue la primera radiografía de la historia, una imagen clara de los huesos de su mano, con su anillo de bodas flotando sobre los huesos del dedo. Cuando Anna Bertha vio la imagen, exclamó horrorizada, «He visto mi muerte». Röntgen publicó su descubrimiento el 28 de diciembre de 1895 en un artículo titulado «Sobre un nuevo tipo de rayos». La noticia se extendió como pólvora. A diferencia de muchos descubrimientos científicos que toman años en ser apreciados, las aplicaciones prácticas de los rayos X fueron inmediatamente obvias. En cuestión de meses, hospitales de todo el mundo comenzaron a usar radiografías para diagnosticar fracturas y localizar objetos extraños en el cuerpo. La primera aplicación médica documentada de los rayos X ocurrió apenas semanas después del anuncio de Röntgen. En enero de 1896, un médico en Dartmouth, Estados Unidos, utilizó rayos X para localizar una bala alojada en la mano de un paciente. La cirugía guiada por esta nueva tecnología fue un éxito completo. Para finales de 1896, ya había fabricantes produciendo tubos de rayos X específicamente diseñados para uso médico. Sin embargo, los primeros años de uso de los rayos X también fueron peligrosos. Nadie entendía los efectos biológicos de esta radiación. Los operadores de equipos de rayos X y los pacientes recibían dosis enormes sin protección alguna. Muchos de los pioneros de la radiología sufrieron quemaduras graves, caída de cabello y eventualmente cánceres.
Thomas Edison, quien experimentó extensamente con rayos X, tuvo que abandonar su investigación después de que su asistente Clarence Daly desarrollara cáncer severo debido a la exposición. Röntgen mismo nunca patentó su descubrimiento, creyendo que los beneficios para la humanidad debían estar disponibles libremente. Donó el dinero del premio Nobel que recibió en 1901, el primero en física jamás otorgado, a su universidad. Rechazó también ofertas lucrativas de compañías que querían comercializar sus rayos X. Esta actitud altruista fue notable en una época donde muchos inventores buscaban activamente enriquecerse con sus descubrimientos. Los rayos X revolucionaron no solo la medicina, sino también campos como la seguridad, el estudio de materiales y la astronomía. Hoy en día, los telescopios de rayos X orbitan la Tierra observando eventos cósmicos extremadamente energéticos como agujeros negros devorando materia y explosiones de estrellas. En aeropuertos, los escáneres de rayos X inspeccionan equipaje buscando amenazas. En laboratorios, la cristalografía de rayos X ha revelado las estructuras moleculares de proteínas y ADN. La tecnología de rayos X ha evolucionado enormemente desde los días de Röntgen. Las máquinas modernas son miles de veces más seguras y eficientes. La tomografía computarizada, desarrollada en la década de 1970, usa múltiples imágenes de rayos X tomadas desde diferentes ángulos para crear secciones transversales tridimensionales del cuerpo. Esta técnica ha salvado innumerables vidas al permitir diagnósticos precisos de condiciones que antes eran indetectables sin cirugía exploratoria. Lo que comenzó como un brillo misterioso en una pantalla en un laboratorio oscuro se convirtió en una de las herramientas más indispensables de la medicina moderna. El descubrimiento accidental de Röntgen es un recordatorio de que mantener los ojos abiertos a lo inesperado puede llevar a revoluciones que transforman el mundo. Su legado perdura cada vez que un médico examina una radiografía para salvar una vida. El gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. Una de las paradojas más famosas de la ciencia fue propuesta por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar lo absurdo que parecía la interpretación de la mecánica cuántica. Schrödinger imaginó un experimento mental en el que un gato se coloca dentro de una caja cerrada junto con un dispositivo diabólico. Este dispositivo consiste en un átomo radiactivo, un detector de radiación, un martillo, una ampolla de veneno y el pobre gato. El átomo radiactivo tiene un 50% de probabilidad de desintegrarse en una hora. Si el átomo se desintegra, el detector lo registra y activa un mecanismo que rompe la ampolla de veneno, matando al gato. Si el átomo no se desintegra, el gato permanece vivo. Hasta aquí, todo parece un escenario macabro pero lógico. Lo extraño viene cuando aplicamos las reglas de la mecánica cuántica a esta situación. Según la interpretación cuántica, antes de abrir la caja y observar, el átomo está en una superposición de estados, simultáneamente desintegrado y no desintegrado. Y si el átomo está en esta superposición, entonces todo el sistema, incluyendo al gato, también debe estarlo. Esto significa que el gato está literalmente vivo y muerto al mismo tiempo hasta que abramos la caja y observemos. Esta conclusión parece absurda aplicada a objetos macroscópicos como gatos, que era precisamente el punto de Schrödinger. Él quería mostrar que algo andaba mal con la interpretación estándar de la mecánica cuántica cuando se intenta aplicar al mundo cotidiano. Sin embargo, lo que parecía una crítica terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados para explicar la naturaleza contraintuitiva del mundo cuántico. El concepto clave aquí es la superposición cuántica. En el mundo subatómico, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son medidas u observadas. Un electrón puede estar en varios lugares a la vez, o tener varios valores de energía simultáneamente. Esta no es solo una limitación de nuestro conocimiento, sino una propiedad fundamental de cómo funciona la realidad a escala cuántica.
El acto de medir u observar un sistema cuántico hace que colapse en uno de sus estados posibles. Antes de la medición, todos los estados posibles coexisten en una nube de probabilidades. Al medir, forzamos al sistema a elegir un estado definido. En el caso del gato, el acto de abrir la caja y mirar haría que el estado del gato colapse a vivo o muerto, pero no ambos. Este fenómeno ha sido verificado experimentalmente innumerables veces con partículas subatómicas, fotones y átomos individuales. Los físicos han demostrado que partículas individuales pueden atravesar dos rendijas al mismo tiempo, interferir consigo mismas y exhibir comportamientos que solo tienen sentido si realmente están en múltiples estados simultáneamente. La mecánica cuántica no es especulación filosófica, es la teoría más exitosa y verificada experimentalmente que tenemos. La pregunta de por qué no vemos superposiciones cuánticas en objetos grandes sigue siendo objeto de debate y estudio. El proceso llamado de coherencia cuántica explica cómo los estados de superposición se destruyen rápidamente cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno. Para un objeto tan grande y complejo como un gato, compuesto de trillones de átomos, la decoherencia sería prácticamente instantánea. Investigadores han logrado crear estados de superposición con objetos cada vez más grandes. En 2010, un equipo logró poner un objeto mecánico visible a simple vista en un estado de superposición. Era una pequeña paleta resonante que vibró y no vibró al mismo tiempo. Estos experimentos están empujando los límites entre el mundo cuántico y el clásico. El gato de Schrödinger ha trascendido la física para convertirse en un símbolo cultural de la extrañeza cuántica. Se usa en filosofía para discutir la naturaleza de la realidad y la observación, en informática cuántica como analogía para explicar los qubits, y ha aparecido en incontables obras de ficción. La paradoja nos recuerda que el universo a nivel fundamental opera de maneras que desafían completamente nuestra intuición cotidiana. Esta paradoja también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel del observador. ¿Existe el mundo de manera definida cuando nadie está mirando, o la observación es necesaria para que la realidad tome forma concreta? Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica responden estas preguntas de maneras radicalmente distintas, y el debate continúa casi un siglo después de que Schrödinger propusiera su famoso experimento mental. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Cuando miras al Sol, no lo estás viendo como es ahora, sino como era hace 8 minutos y 17 segundos. Este es el tiempo que tarda la luz en recorrer los aproximadamente 150 millones de kilómetros que separan nuestra estrella de nuestro planeta. La luz viaja a la velocidad más rápida posible en el universo, cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, incluso a esa velocidad vertiginosa, cruzar el vacío del espacio entre el Sol y la Tierra requiere tiempo. Este retraso significa que vivimos en el pasado cósmico cuando observamos cualquier objeto celeste. La luz de la Luna, mucho más cercana, tarda solo 1.3 segundos en llegar. Si la Luna explotara súbitamente, seguiríamos viéndola brillar en el cielo por más de un segundo después de su destrucción. Marte, dependiendo de su posición orbital, puede estar entre 3 y 22 minutos luz de distancia. Las conversaciones en tiempo real con astronautas en Marte serían imposibles debido a estos retrasos. Las estrellas que vemos en el cielo nocturno nos muestran el pasado aún más lejano. Alpha Centauri, la estrella más cercana al Sol, está a 4.37 años luz de distancia. Esto significa que la luz que vemos esta noche salió de esa estrella hace más de 4 años. Betelgeuse, la brillante estrella roja en la constelación de Orión, está a unos 700 años luz. Si explotara como supernova hoy, no lo sabríamos hasta dentro de 7 siglos. La velocidad de la luz fue medida con precisión por primera vez en 1676 por el astrónomo danés Ole Lmerr. Estaba estudiando los eclipses de Io,
una de las lunas de Júpiter, cuando notó que los eclipses ocurrían más tarde de lo predicho cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter, y más temprano cuando estaba más cerca. Remer correctamente interpretó esto como evidencia de que la luz viaja a velocidad finita, necesitando tiempo extra para cruzar la distancia adicional. Dentro del Sol mismo, la situación es aún más extrema. Un fotón producido en el núcleo del Sol no escapa inmediatamente al espacio. En cambio, debe abrirse camino a través de las densas capas de plasma solar, siendo constantemente absorbido y reemitido por átomos. Este proceso de difusión aleatoria puede tomar entre 10.000 y 170.000 años antes de que el fotón finalmente alcance la superficie solar y pueda escapar libremente al espacio. Esto significa que la luz solar que calienta tu piel hoy comenzó su viaje en el núcleo del Sol decenas o incluso cientos de miles de años antes de que existieran las civilizaciones humanas. Los fotones que ves ahora fueron creados por reacciones de fusión nuclear cuando los neandertales todavía caminaban por la Tierra. Una vez que alcanzan la superficie, sin embargo, su viaje hasta nosotros toma solo esos famosos 8 minutos. La constancia de la velocidad de la luz es uno de los pilares de la física moderna. Albert Einstein basó su teoría de la relatividad especial en el principio de que la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores, independientemente de su movimiento. Esta simple idea tiene consecuencias profundas y contraintuitivas, incluyendo la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia entre masa y energía expresada en la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2. El retraso de 8 minutos tiene implicaciones prácticas para la astronomía y la exploración espacial. Los operadores de sondas espaciales deben planificar con anticipación porque las señales de radio, que viajan a la velocidad de la luz, tardan en llegar. Para sondas en los confines del sistema solar, como Voyager 1, ahora más allá de la heliopausa, las señales tardan más de 21 horas en un solo viaje. Una conversación de ida y vuelta tomaría más de 2 días completos. Si el Sol se apagara repentinamente, no lo sabríamos de inmediato. Durante 8 minutos y 17 segundos, todo parecería absolutamente normal en la Tierra. Seguiríamos viendo el Sol brillar, las plantas continuarían fotosíntesis, y la temperatura apenas comenzaría a descender. Solo después de ese periodo de gracia veríamos al Sol oscurecerse, y solo entonces la Tierra comenzaría su descenso inevitable hacia una noche eterna congelada. Esta demora es una ventana directa a cómo funciona nuestro universo. Todo lo que sabemos sobre objetos distantes viene de analizar luz antigua. Los telescopios no son solo máquinas para ver lejos, son máquinas del tiempo que nos permiten observar el pasado. Cuando miramos galaxias a miles de millones de años luz, las vemos como eran cuando el universo era joven, miles de millones de años antes de que se formara el sistema solar. En cierto sentido profundo, toda la astronomía es arqueología cósmica. El teflón fue un accidente químico. En 1938, un joven químico de 27 años llamado Roy Plunkett trabajaba para DuPont investigando nuevos refrigerantes. Una mañana, Plunkett y su asistente Jack Rebock abrieron un cilindro presurizado de tetrafluoroetileno que habían preparado el día anterior. Esperaban que el gas saliera a presión, pero no salió nada. El cilindro no estaba vacío según su peso, así que Plunkett hizo algo que no todos los científicos habrían hecho, decidió abrirlo y ver qué había dentro la sexta. Al cerrar el cilindro, descubrieron que el interior estaba recubierto con un polvo blanco ceroso y resbaladizo. El gas se había polimerizado espontáneamente durante la noche, formando largas cadenas moleculares. Este material tenía propiedades extraordinarias, era extremadamente resbaladizo, químicamente inerte y resistente al calor. No reaccionaba prácticamente con ninguna sustancia conocida. Plunkett había descubierto accidentalmente el politetrafluoroetileno, que más tarde sería conocido comercialmente como teflón. Lo que hizo este descubrimiento tan notable fueron las propiedades extremas del material.
El teflón tiene uno de los coeficientes de fricción más bajos de cualquier sólido conocido. Es tan resbaladizo que casi nada se adhiere a él. Esta característica surge de su estructura molecular. Los átomos de flúor forman un escudo denso alrededor de la cadena de carbono, repeliendo otras moléculas. Los enlaces carbono-flúor son algunos de los más fuertes en química, haciendo al teflón extraordinariamente estable y resistente. Durante los primeros años, el teflón era demasiado caro y difícil de producir para uso comercial. Su primer uso importante fue en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, donde se necesitaba un material resistente a la corrosión para manejar el hexafluoruro de uranio altamente reactivo usado en el enriquecimiento de uranio. El teflón fue perfecto para este propósito, resistiendo la corrosión que destruiría casi cualquier otro material. No fue hasta la década de 1950 que el teflón encontró su camino hacia las cocinas del mundo. Un ingeniero francés llamado Marc Gregoire tuvo la idea de usar teflón para recubrir cacerolas después de utilizarlo exitosamente para hacer que su equipo de pesca no se pegara. Su esposa Colette sugirió que sería útil en ollas y sartenes. En 1956, comenzaron a vender las primeras sartenes antiadherentes de teflón bajo la marca Tefal. El producto fue un éxito inmediato. La aplicación del teflón en utensilios de cocina requirió resolver desafíos técnicos significativos. El teflón es tan inerte que ni siquiera se adhiere bien a las superficies metálicas. Los fabricantes tuvieron que desarrollar procesos especiales que erosionaban microscópicamente la superficie de las sartenes para que el teflón pudiera agarrarse. Incluso hoy, los recubrimientos de teflón eventualmente se desgastan con el uso porque el enlace mecánico con el metal subyacente no es químico. El teflón encontró aplicaciones en industrias tan diversas como aeroespacial, médica, textil y automotriz. Los astronautas del programa Apolo llevaban trajes espaciales con múltiples capas de teflón. Los revestimientos de teflón protegen cables y tuberías que manejan sustancias químicas corrosivas. En medicina, el teflón se usa en injertos vasculares artificiales porque el cuerpo no reacciona a él. La tela Gore-Tex, popular en ropa deportiva, está hecha de teflón expandido que es impermeable pero transpirable. Sin embargo, la historia del teflón también tiene aspectos preocupantes. El ácido perfluorooctanoico, un químico usado en el proceso de fabricación del teflón, resultó ser un contaminante persistente que se acumula en el medio ambiente y en los cuerpos de humanos y animales. DuPont enfrentó demandas y críticas por contaminación ambiental relacionada con la producción de teflón. Aunque el teflón mismo es inerte y seguro cuando se usa correctamente, su fabricación presentó desafíos ambientales significativos. Plunkett nunca se hizo rico con su descubrimiento. Como empleado de DuPont, la compañía retenía los derechos sobre cualquier invento que hiciera. Sin embargo, fue reconocido dentro de la comunidad científica e industrial, recibiendo numerosos premios y honores. Fue introducido en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores en 1985. Plunkett vivió hasta los 93 años, el tiempo suficiente para ver su accidente de laboratorio convertirse en un producto doméstico ubicuo utilizado por millones de personas diariamente. La historia del teflón ilustra cómo la observación cuidadosa de resultados inesperados puede llevar a descubrimientos transformadores. Plunkett podría haber descartado el experimento fallido y simplemente pedido un nuevo cilindro de gas. En cambio, su curiosidad sobre lo que había salido mal lo llevó a investigar, identificar y eventualmente comercializar un material que cambiaría numerosas industrias. Es un recordatorio de que en ciencia, los experimentos que no salen según lo planeado pueden ser los más valiosos de todos. Los humanos compartimos el 50% del ADN con los plátanos. Uno de los hechos más sorprendentes sobre nuestra genética es que compartimos aproximadamente el 50% de nuestro ADN con los plátanos. A primera vista, esto parece absurdo. Somos mamíferos inteligentes complejos con cerebros avanzados,
mientras que los plátanos son plantas que no se mueven ni piensan. Sin embargo, esta estadística revela una verdad profunda sobre la vida en la Tierra. Todos los organismos vivos comparten una historia evolutiva común y utilizan la misma maquinaria molecular básica para vivir. El ADN es el manual de instrucciones para construir y operar un organismo vivo. Consiste en secuencias de 4 bases químicas que codifican genes, que a su vez proporcionan instrucciones para fabricar proteínas. Las proteínas realizan prácticamente todas las funciones en las células vivas. Aquí está la clave: muchas funciones celulares básicas son universales. Todas las células, ya sean humanas o de plátano, necesitan copiar ADN, producir energía, construir membranas y realizar metabolismo básico. Los genes que realizan estas funciones fundamentales se han conservado a través de miles de millones de años de evolución. El gen que codifica la actina, una proteína crucial para la estructura celular, es notablemente similar en humanos, plátanos, levadura e incluso bacterias. Esto no es coincidencia. Todos descendemos de un ancestro común que vivió hace aproximadamente 3.5 mil millones de años. Ese ancestro microbiano poseía muchos de los genes esenciales para la vida, y sus descendientes los han heredado y modificado a lo largo de las eras. Si ampliamos la comparación a otros organismos, los patrones son igualmente fascinantes. Compartimos alrededor del 60% de nuestro ADN con las moscas de la fruta, 80% con las vacas, 85% con los ratones, y más del 98% con los chimpancés. Estos porcentajes reflejan cuán recientemente compartimos un ancestro común con cada especie. Nos separamos de los chimpancés hace solo unos 6 millones de años, mientras que nuestro último ancestro común con los plátanos vivió hace más de 1.000 millones de años. Es importante entender qué significa exactamente compartir ADN. No significa que el 50% de nuestro genoma sea idéntico al de un plátano, base por base. Más bien, significa que aproximadamente la mitad de los genes que tenemos tienen equivalentes reconocibles en los plátanos que realizan funciones similares. Las secuencias específicas pueden diferir considerablemente, pero la similitud es suficiente para que podamos identificar que son versiones del mismo gen ancestral. La pequeña fracción de ADN que nos hace únicamente humanos es responsable de todas las características que nos distinguen de otros organismos. Ese 2% de diferencia con los chimpancés incluye cambios que permitieron cerebros más grandes, lenguaje complejo, caminar erguidos, y manos con destreza manual precisa. El 50% que no compartimos con los plátanos incluye todo lo que nos hace animales en lugar de plantas: sistemas nerviosos, músculos, órganos sensoriales complejos y comportamiento. El proyecto Genoma Humano, completado en 2003, catalogó todos los aproximadamente 20.000 a 25.000 genes en el ADN humano. Este número sorprendió a muchos por ser relativamente bajo. Los gusanos microscópicos tienen casi tantos genes como nosotros. Lo que importa no es solo cuántos genes tienes, sino cómo están regulados, cuándo se activan y desactivan, y cómo sus productos interactúan. La complejidad emerge de las interacciones, no solo del número de partes. Los genetistas han utilizado estas similitudes del ADN para estudiar enfermedades humanas en organismos modelo. Las moscas de la fruta, gusanos nematodos, ratones y peces cebra son ampliamente utilizados en investigación médica precisamente porque compartimos tantos genes con ellos. Un gen asociado con una enfermedad humana a menudo tiene un equivalente en estos organismos que puede ser estudiado más fácilmente. Muchos tratamientos médicos modernos fueron desarrollados inicialmente usando estos modelos animales. La técnica de secuenciación de ADN que reveló estas similitudes ha avanzado exponencialmente. El primer genoma humano costó casi $3.000 millones y tomó 13 años completarse. Hoy, puedes secuenciar un genoma humano completo por menos de $1.000 en cuestión de días.
Esta revolución tecnológica ha abierto las puertas a la medicina personalizada, donde los tratamientos pueden ser adaptados a la genética específica de un individuo. Estas comparaciones genómicas también han revolucionado nuestra comprensión de la evolución. Podemos construir árboles genealógicos de la vida comparando secuencias de ADN de diferentes especies. Cuanto más similar es el ADN, más recientemente compartieron las especies un ancestro común. Esta evidencia molecular ha confirmado y refinado el árbol evolutivo que Darwin comenzó a bosquejar basándose solo en anatomía y fósiles. El ADN es el archivo histórico definitivo de la vida en la Tierra. Comenta si ya conocías alguno de estos fascinantes datos científicos. Las ondas gravitacionales confirman lo que Einstein predijo hace un siglo. El 14 de septiembre de 2015, los detectores de LIGO en Estados Unidos captaron una señal que cambiaría la astronomía para siempre. Durante una fracción de segundo, el espacio-tiempo mismo se estiró y comprimió ligeramente mientras una onda gravitacional barría la Tierra. Esta onda había sido generada por la colisión de dos agujeros negros a 1.3 mil millones de años luz de distancia, un evento tan violento que convirtió 3 veces la masa de nuestro Sol en energía pura de ondas gravitacionales. Albert Einstein había predicho la existencia de ondas gravitacionales en 1916 como una consecuencia de su teoría de la relatividad general. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza que actúa instantáneamente a través del espacio, como pensaba Newton, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Cuando objetos masivos se aceleran violentamente, crean ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz, como ondas en un estanque cuando arrojas una piedra. El problema era que las ondas gravitacionales son extraordinariamente débiles para cuando llegan a la Tierra. Einstein mismo dudaba de que pudieran ser detectadas alguna vez. Incluso un evento tan cataclísmico como la fusión de agujeros negros estira y comprime el espacio en menos de 1/10 del diámetro de un protón cuando la onda pasa por nuestro planeta. Detectar algo tan pequeño requería instrumentos de una sensibilidad inimaginable. LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, fue diseñado específicamente para este desafío aparentemente imposible. Consiste en dos instalaciones separadas por más de 3.000 kilómetros, una en Luisiana y otra en Washington. Cada instalación tiene 2 túneles de 4 kilómetros de longitud dispuestos en forma de L. Láseres extremadamente precisos miden la distancia entre espejos en los extremos de estos túneles. Cuando una onda gravitacional pasa, un brazo se estira ligeramente mientras el otro se comprime, alterando el patrón de interferencia de los láseres. La detección de 2015 fue inequívoca. Los detectores en ambas instalaciones captaron la misma señal con una diferencia de tiempo de 7 milisegundos, confirmando que era real y no un artefacto instrumental. La forma de onda coincidía precisamente con las predicciones teóricas para dos agujeros negros de aproximadamente 30 masas solares cada uno, orbitando cada vez más rápido hasta fusionarse. En el último décimo de segundo antes de la fusión, los agujeros negros se movían a velocidades cercanas a la mitad de la velocidad de la luz. La energía liberada durante esta fusión fue asombrosa. Durante el breve instante de la colisión, el sistema emitió más energía en forma de ondas gravitacionales que todas las estrellas en el universo observable combinadas emitían en luz. Sin embargo, porque las ondas gravitacionales son tan débiles, para cuando llegaron a la Tierra, apenas causaron un temblor minúsculo detectable solo por los instrumentos más sensibles jamás construidos. Este descubrimiento fue considerado el avance científico más importante de 2015 y mereció el Premio Nobel de Física en 2017. Confirmaba no solo la predicción centenaria de Einstein, sino que habría una forma completamente nueva de observar el universo. Hasta ahora, toda la astronomía había dependido de estudiar luz en sus varias formas.
Las ondas gravitacionales nos permiten escuchar eventos que son invisibles para los telescopios tradicionales. Desde aquella primera detección, LIGO y su contraparte europea Virgo han detectado docenas de fusiones de agujeros negros. En 2017 detectaron algo aún más extraordinario, la colisión de dos estrellas de neutrones. Este evento fue detectado primero por sus ondas gravitacionales y segundos después por telescopios que observaron una explosión de luz gamma, rayos X, luz visible e infrarroja. Fue la primera vez que un evento cósmico se observó tanto en ondas gravitacionales como en radiación electromagnética. La colisión de estrellas de neutrones fue particularmente reveladora porque confirmó que estos eventos son los fourges cósmicos donde se crean los elementos más pesados del universo. El oro, el platino y el uranio en la Tierra fueron forjados en colisiones de estrellas de neutrones miles de millones de años antes de que se formara el sistema solar. Observar una de estas colisiones en acción verificó décadas de teoría sobre nucleosíntesis. La detección de ondas gravitacionales representa el nacimiento de la astronomía multimensajera, donde observamos eventos cósmicos usando múltiples tipos de señales. Las ondas gravitacionales pueden penetrar regiones del universo que son opacas a la luz, permitiéndonos sondear el interior de eventos extremos. Futuras mejoras a los detectores y nuevos observatorios espaciales de ondas gravitacionales prometidos revelarán aún más secretos del cosmos. En cierto sentido, estamos aprendiendo a escuchar la sinfonía del universo después de haber estado sordos durante toda nuestra historia. El LSD fue descubierto por un accidente lisérgico. El 16 de abril de 1943, el químico suizo Albert Hofmann experimentó el primer viaje lisérgico de la historia humana, completamente por accidente. Hofmann trabajaba para los laboratorios Sandoz en Basilea, investigando derivados del ergot, un hongo que crece en el centeno. Estaba intentando sintetizar un estimulante respiratorio cuando accidentalmente absorbió una pequeña cantidad de dietilamida de ácido lisérgico, conocida como LSD-25, a través de su piel. Hofmann comenzó a sentirse extraño durante la tarde de ese día. En sus propias palabras, experimentó una notable inquietud combinada con un ligero mareo. Al llegar a casa, se acostó y cayó en un estado alterado de conciencia caracterizado por una imaginación estimulada en la cual aparecieron imágenes extraordinarias con un intenso juego caleidoscópico de colores. Después de 2 horas, los efectos disminuyeron. Hofmann estaba convencido de que la sustancia había causado estas experiencias. Para confirmar su teoría, 3 días después Hofmann hizo algo que ningún comité de ética moderna aprobaría, decidió realizar un autoexperimento. El 19 de abril, que más tarde sería conocido como Día de la Bicicleta entre los entusiastas psicodélicos, tomó lo que consideró una dosis pequeña de 250 microgramos. No sabía que había tomado aproximadamente 5 veces la dosis umbral. Los efectos comenzaron rápidamente y fueron intensos. Hofmann le pidió a su asistente de laboratorio que lo acompañara a casa en bicicleta, ya que durante la guerra los automóviles privados estaban prohibidos. El viaje a casa fue aterrador para Hofmann, quien sentía que no se movía y que todo a su alrededor estaba distorsionado. Su percepción del tiempo se alteró dramáticamente. Una vez en casa, temió estar volviéndose loco o muriendo. Un médico llamado de emergencia no encontró síntomas físicos anormales más allá de pupilas extremadamente dilatadas. Gradualmente, el terror dio paso a una apreciación del fenómeno. Hofmann comenzó a disfrutar las intensas alteraciones perceptuales. Los sonidos se transformaban en visiones de formas cambiantes y colores. Los objetos comunes parecían cobrar vida y respirar. La experiencia fue tan profunda que Hofmann dedicó el resto de su carrera a estudiar sustancias psicoactivas. Creía que el LSD y compuestos similares tenían un potencial terapéutico significativo si se usaban apropiadamente. Durante las décadas de 1950 y 1960,
El LSD fue objeto de intensa investigación científica. Miles de estudios examinaron sus efectos y aplicaciones terapéuticas potenciales. Se usó experimentalmente para tratar alcoholismo, depresión y para ayudar a pacientes terminales a enfrentar la muerte. Algunos de estos estudios reportaron resultados prometedores. La CIA incluso experimentó con LSD en el infame programa MKUltra, intentando desarrollarlo como una herramienta para control mental e interrogación. Sin embargo, cuando el LSD escapó del laboratorio y se convirtió en una droga recreativa asociada con la contracultura de los años 60, las autoridades respondieron con prohibiciones estrictas. En 1968, Estados Unidos lo declaró ilegal y la mayoría de los países siguieron su ejemplo. La investigación científica sobre el LSD se detuvo casi completamente durante décadas. La sustancia que Hoffman creía tenía potencial para revolucionar la psiquiatría se convirtió en un símbolo de rebelión juvenil y pánico moral. Hoffman nunca estuvo de acuerdo con la prohibición del LSD. En su libro LS, Mi niño problema, publicado cuando tenía 73 años, argumentó que la sustancia había sido injustamente demonizada. Creía que el uso controlado y supervisado de psicodélicos podía ofrecer beneficios genuinos, desde tratamiento de trastornos mentales hasta crecimiento espiritual. Hoffman continuó defendiendo la investigación responsable de psicodélicos hasta su muerte en 2008 a la edad de 102 años. En años recientes, ha habido un renacimiento en la investigación psicodélica. Nuevos estudios están examinando el LSD y sustancias relacionadas como la psilocibina para tratar depresión resistente a tratamiento, trastorno de estrés postraumático y ansiedad en pacientes terminales. Los resultados preliminares han sido suficientemente prometedores como para que la FDA designara la terapia con psilocibina como una terapia innovadora, acelerando su desarrollo. La estructura molecular del LSD es similar a la de la serotonina, un neurotransmisor crucial en el cerebro. El LSD se une fuertemente a los receptores de serotonina, particularmente el receptor 5-HT2A, alterando la actividad en redes neuronales involucradas en la percepción, el humor y la cognición. Estudios de neuroimagen modernos muestran que el LSD aumenta la comunicación entre áreas del cerebro que normalmente no interactúan mucho, posiblemente explicando las experiencias de pensamiento expandido y disolución del ego. El descubrimiento accidental de Hoffman recordó a la comunidad científica que algunas de las sustancias más poderosas que afectan la mente humana pueden surgir de la investigación química básica. Su experiencia también estableció protocolos de seguridad mejorados en laboratorios químicos. Hoy, los químicos usan guantes protectores y trabajan en campanas de extracción específicamente para evitar el tipo de exposición accidental que llevó al primer viaje de Hoffman. Su serendipia dio inicio a un campo entero de investigación sobre la conciencia y la percepción humana. 200 músculos para dar un solo paso. Cada vez que levantas un pie para dar un paso, estás coordinando aproximadamente 200 músculos diferentes en una sinfonía de contracción y relajación. Este hecho sorprendente revela la complejidad oculta detrás de una acción que realizamos miles de veces al día sin pensarlo. Caminar parece simple porque nuestro sistema nervioso ha automatizado el proceso, pero es una de las hazañas de coordinación biomecánica más impresionantes que realiza el cuerpo humano. El cuerpo humano contiene aproximadamente 600 músculos esqueléticos que podemos controlar voluntariamente, y más de 1.200 músculos en total cuando incluimos músculos involuntarios como los del corazón y los órganos internos. Durante la marcha, más de un tercio de tus músculos esqueléticos están activos simultáneamente. Esto incluye no solo los músculos obvios de las piernas, sino también músculos en tu torso, espalda, cuello, brazos e incluso la cara que se ajustan constantemente para mantener el equilibrio y la postura. El acto de caminar comienza en el cerebro. La corteza motora envía señales a través de la médula espinal hacia las neuronas motoras que controlan músculos específicos.
El cerebelo, la región del cerebro responsable de la coordinación, ajusta constantemente estas señales basándose en retroalimentación sensorial de todo el cuerpo. Este procesamiento es tan complejo que crear robots que caminen con la fluidez de un humano ha sido uno de los desafíos más difíciles en robótica. Los músculos trabajan en pares antagonistas. Cuando uno se contrae, su pareja se relaja. Para levantar tu pie del suelo, los músculos flexores en la parte frontal de tu muslo se contraen mientras los extensores en la parte posterior se relajan. Simultáneamente, músculos en tu pantorrilla, tobillo y pie realizan ajustes finos para controlar el ángulo y la velocidad del movimiento. Todo esto debe estar perfectamente sincronizado o tropezarías. Mientras una pierna se mueve hacia adelante, la otra debe soportar todo tu peso corporal. Los músculos de la pierna de apoyo se tensan para estabilizar tu rodilla y tobillo, previniendo que colapsen bajo la carga. Al mismo tiempo, músculos en tu espalda baja y abdomen se activan para mantener tu torso erguido y balanceado. Tus brazos se balancean en oposición a tus piernas, un movimiento que reduce el momento angular y hace que caminar sea más eficiente energéticamente. Los músculos pequeños en tus pies realizan ajustes constantes casi imperceptibles. Más de 20 músculos en cada pie controlan el arco, los dedos y el tobillo, adaptándose continuamente a las irregularidades del terreno. Estos músculos reciben información de miles de receptores sensoriales en la planta del pie que detectan presión, textura y posición. Todo este procesamiento ocurre en milisegundos, mucho más rápido de lo que podrías pensar conscientemente. El equilibrio durante la marcha es particularmente impresionante. Tu cuerpo está constantemente cayendo hacia adelante, y cada paso es esencialmente una caída controlada que se interrumpe plantando el pie siguiente. El oído interno contiene estructuras llenas de líquido que detectan aceleración y orientación. Esta información se integra con datos visuales y señales de los músculos y articulaciones para crear un modelo en tiempo real de tu posición en el espacio. Aprender a caminar es uno de los logros más complejos del desarrollo infantil. Los bebés pasan meses desarrollando la fuerza muscular y la coordinación necesarias. Primero aprenden a controlar su cuello, luego a sentarse, gatear, pararse y finalmente caminar. Cada etapa construye sobre la anterior, desarrollando gradualmente la compleja red neural que automatiza el movimiento. Para cuando un niño camina con confianza, ha practicado millones de pasos. Las personas que sufren lesiones en la médula espinal o accidentes cerebrovasculares a menudo deben reaprender a caminar. Este proceso de rehabilitación revela cuán compleja es realmente la marcha. Los terapeutas descomponen el movimiento en componentes más pequeños, trabajando sistemáticamente en la fuerza, coordinación y equilibrio. Incluso con terapia intensiva, recuperar una marcha fluida y natural puede tomar meses o años. La eficiencia energética de la marcha humana es notable. Los humanos son uno de los animales terrestres más eficientes en cuanto a energía por distancia recorrida. Esto se debe en parte a la capacidad de almacenar y liberar energía elástica en tendones como el tendón de Aquiles. Cuando tu pie toca el suelo, estos tendones se estiran como resortes, almacenando energía. Cuando levantas el pie, liberan esa energía, impulsándote hacia adelante con mínimo esfuerzo muscular adicional. Diferentes tipos de marcha utilizan músculos de maneras distintas. Caminar cuesta arriba activa más los músculos de glúteos y muslos. Caminar cuesta abajo pone más tensión en los cuádriceps, que deben contraerse excéntricamente para controlar el descenso. Correr activa los mismos músculos básicos, pero con fuerzas mucho mayores y diferentes patrones temporales. Los velocistas de élite pueden aplicar fuerzas equivalentes a 5 veces su peso corporal con cada zancada. La próxima vez que te levantes para caminar, tómate un momento para apreciar la sinfonía de actividad muscular que ocurre sin que lo notes. 200 músculos trabajando en perfecta armonía,
coordinados por millones de neuronas, permitiéndote moverte por el mundo con una gracia que parece simple pero es extraordinariamente compleja. Caminar es un recordatorio de que tu cuerpo realiza milagros de ingeniería biológica constantemente. El universo observable tiene un borde que nunca podremos cruzar. El universo que podemos ver tiene un límite fundamental, pero no es el tipo de borde que podrías imaginar. No hay una pared o barrera física en el borde del universo observable. En cambio, el límite está determinado por la velocidad finita de la luz y la edad del universo. La luz de objetos más allá de cierta distancia simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Este límite crea una esfera alrededor de nosotros llamada horizonte cosmológico u horizonte de partículas. Actualmente, este horizonte está a unos 46.5 mil millones de años luz de distancia en todas direcciones. Podrías preguntarte cómo puede estar a 46.5 mil millones de años luz si el universo solo tiene 13.8 mil millones de años. La respuesta es que el espacio mismo se ha estado expandiendo. Los objetos que emitieron luz hace 13.8 mil millones de años han sido arrastrados más lejos por la expansión del espacio durante todo ese tiempo. Lo más desconcertante es que este horizonte está retrocediendo constantemente. A medida que pasa el tiempo, la luz de regiones previamente inobservables nos alcanza, expandiendo nuestro universo observable. Sin embargo, paradójicamente, muchas galaxias que podemos ver ahora eventualmente desaparecerán de nuestra vista para siempre. Esto se debe a que el universo no solo se está expandiendo, sino que su expansión se está acelerando debido a la energía oscura. Las galaxias muy distantes se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar a través del espacio en expansión entre nosotros. Estas galaxias ya están más allá de lo que los astrónomos llaman el horizonte de eventos cosmológico. Cualquier luz que emitan ahora nunca nos alcanzará, sin importar cuánto tiempo esperemos. En cierto sentido, estas galaxias han desaparecido causalmente de nuestro universo, nunca podremos interactuar con ellas de ninguna manera. La expansión acelerada significa que, en el futuro lejano, los astrónomos observarán un universo muy diferente del que vemos hoy. Las galaxias fuera de nuestro grupo local de galaxias eventualmente se habrán alejado tanto que su luz ya no podrá alcanzarnos. En trillones de años, un astrónomo en la Vía Láctea solo podría ver nuestra propia galaxia y las pocas galaxias cercanas que están gravitacionalmente unidas a nosotros. El resto del universo habría desaparecido más allá del horizonte de eventos. Este aislamiento cósmico futuro tiene implicaciones filosóficas profundas. Los astrónomos del futuro lejano, sin registros de nuestra época, podrían concluir que viven en un universo estático y eterno que consiste solo en su galaxia rodeada por espacio vacío. No tendrían forma de saber sobre el Big Bang o la expansión del universo, porque toda la evidencia observacional habría desaparecido más allá del horizonte. Es un recordatorio humilde de que nuestro conocimiento del cosmos depende de vivir en un momento particular de la historia cósmica. Más allá del universo observable, probablemente existe mucho más espacio, posiblemente infinito. Estas regiones están perfectamente reales y físicas, pero son fundamentalmente inaccesibles para nuestra observación. No podemos saber qué hay allí, y nunca podremos enviar señales o viajar allí debido a las limitaciones impuestas por la velocidad de la luz y la expansión del espacio. Es como estar en medio de un océano infinito donde solo puedes ver hasta el horizonte, sin importar qué tan alto saltes o qué tan buenos sean tus binoculares. Los cosmólogos han especulado sobre lo que podría existir más allá de nuestro horizonte cosmológico. Si el universo es verdaderamente infinito y las leyes de la física son las mismas en todas partes, entonces las probabilidades sugieren que hay un número infinito de regiones como la nuestra. De hecho, en un universo infinito, todo lo que es posible no solo ocurre, sino que ocurre un número infinito de veces.
Esto incluye configuraciones exactas de materia idénticas a nuestro sistema solar, planeta Tierra, e incluso tú. La radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor residual del Big Bang, proporciona una ventana directa a las condiciones del universo temprano cuando tenía solo 380.000 años. Esta radiación viene de todas las direcciones y representa la señal más antigua que podemos detectar. Las regiones del espacio que emitieron esta radiación ahora están mucho más lejos debido a la expansión, pero su luz antigua finalmente nos alcanzó. Es como recibir correo que fue enviado hace casi 14.000 millones de años. El borde del universo observable se está alejando de nosotros a aproximadamente 1 año luz por año debido a la expansión del espacio. Sin embargo, debido a la aceleración de la expansión, hay un límite a cuanto más del universo podremos ver eventualmente. Aunque más luz nos alcanza constantemente, hay regiones del espacio cuya luz nunca nos alcanzará, no importa cuánto tiempo esperemos. Vivimos en una era dorada de la cosmología observacional, donde podemos ver más del universo de lo que podrán ver nuestros descendientes distantes. Comprender el horizonte cosmológico nos ayuda a apreciar nuestra posición en el cosmos. No estamos en el centro de nada especial, cada punto del universo tiene su propio horizonte cosmológico. Un observador en una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia ve un universo observable diferente, centrado en su ubicación. Hay partes de su universo observable que nunca veremos, y partes de nuestro universo observable que ellos nunca podrán ver. El universo total es más grande, posiblemente infinitamente más grande, que cualquier universo observable individual. Comenta cuál de estos datos científicos te ha parecido el más interesante. El ADN humano cabe en un espacio minúsculo pero se extiende enormemente. Si pudieras desenrollar todo el ADN contenido en una sola célula humana, mediría aproximadamente 2 metros de largo. Esta molécula extraordinariamente delgada, solo 2 nanómetros de ancho, contiene toda la información genética necesaria para construir y mantener un organismo humano completo. Para que quepa dentro del núcleo celular, que mide solo unos 10 micrómetros de diámetro, el ADN debe empaquetarse con una eficiencia asombrosa. El empaquetamiento del ADN es una maravilla de la ingeniería molecular. La doble hélice se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas, formando estructuras que parecen cuentas en un collar. Estas cuentas se enrollan y pliegan repetidamente en niveles cada vez más altos de compactación. El resultado final es el cromosoma, una estructura ultracondensada que es miles de veces más corta que la hebra de ADN original. Sin este empaquetamiento, sería imposible que 2 metros de ADN cupieran en un núcleo celular microscópico. Ahora expande esto a todo tu cuerpo. Un adulto promedio tiene aproximadamente 37.2 billones de células. Si desenrollaras y conectaras el ADN de todas tus células, la hebra resultante mediría aproximadamente 74.000 millones de kilómetros. Esta distancia es lo suficientemente larga como para ir del Sol a Plutón y regresar aproximadamente 8 veces, o para ir de la Tierra al Sol y regresar unas 250 veces. Todo este material genético cabe dentro de un cuerpo humano. La estructura de la doble hélice del ADN fue descubierta por James Watson y Francis Crick en 1953, con contribuciones cruciales de Rosalind Franklin, cuyo trabajo de cristalografía de rayos X proporcionó evidencia clave. Esta estructura explica cómo el ADN puede copiarse a sí mismo con precisión. Las dos hebras son complementarias. Donde hay una adenina en una hebra, hay una timina en la otra. Donde hay una guanina, hay una citosina. Durante la replicación, las hebras se separan y cada una sirve como molde para crear una nueva hebra complementaria. Cada célula de tu cuerpo contiene exactamente la misma información genética, aproximadamente 3.000 millones de pares de bases que forman unos 20.000 a 25.000 genes. Sin embargo, células diferentes expresan genes diferentes.
Una neurona en tu cerebro y una célula muscular en tu corazón tienen el mismo ADN, pero parecen y funcionan completamente diferentes porque leen diferentes partes del manual de instrucciones genético. Este control de expresión génica es mediado por modificaciones químicas del ADN y las histonas, un campo llamado epigenética. El ADN se está copiando constantemente en tu cuerpo. Cada vez que una célula se divide, debe duplicar sus 3.000 millones de pares de bases con una precisión extraordinaria. Enzimas especializadas llamadas polimerasas copian el ADN a una velocidad de aproximadamente 50 nucleótidos por segundo, verificando su trabajo a medida que avanzan. A pesar de múltiples mecanismos de corrección, ocasionalmente ocurren errores. Estos errores son mutaciones, la materia prima de la evolución. La mayoría de las mutaciones son neutrales o ligeramente dañinas, pero ocasionalmente una mutación beneficiosa proporciona una ventaja. A lo largo de generaciones, la selección natural favorece estas mutaciones beneficiosas, llevando a la evolución. Sin embargo, algunas mutaciones pueden causar enfermedades. El cáncer, por ejemplo, resulta de acumulación de mutaciones en genes que controlan el crecimiento y división celular. Comprender el ADN ha revolucionado nuestra capacidad para diagnosticar y eventualmente tratar enfermedades genéticas. La tecnología de edición genética CRISPR, desarrollada en la última década, permite a los científicos hacer cambios precisos en el ADN. Esta herramienta se basa en un sistema de defensa bacteriano que corta ADN viral invasor. Los investigadores han adaptado este sistema para editar genes humanos, ofreciendo posibilidades revolucionarias para tratar enfermedades genéticas. Los primeros ensayos clínicos ya están en marcha para condiciones como anemia falciforme y ceguera hereditaria. El ADN también funciona como un archivo histórico. Al comparar secuencias de ADN entre individuos y especies, podemos reconstruir relaciones evolutivas y migraciones históricas. El ADN antiguo extraído de fósiles ha revelado que los humanos modernos se cruzaron con neandertales y denisovanos. La mayoría de las personas de ascendencia no africana llevan un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Estas técnicas han transformado nuestra comprensión de la prehistoria humana. El almacenamiento de información del ADN también ha inspirado tecnología. Los científicos están experimentando con usar ADN sintético como medio de almacenamiento de datos digital. El ADN tiene una densidad de almacenamiento miles de veces mayor que los mejores discos duros, y puede preservar información durante miles de años si se mantiene en condiciones adecuadas. Investigadores han codificado exitosamente libros, películas y sistemas operativos de computadora en ADN. En el futuro, el ADN podría ser el archivo definitivo para el conocimiento humano. La Gran Mancha Roja de Júpiter es una tormenta más grande que la Tierra. En la atmósfera de Júpiter ruge una tormenta que ha estado activa durante al menos 190 años, posiblemente mucho más. La Gran Mancha Roja es un anticiclón masivo con vientos que alcanzan velocidades de hasta 430 km por hora. Este sistema de tormentas es tan grande que podría tragarse la Tierra entera. En su punto más ancho, la Gran Mancha Roja mide aproximadamente 16.000 kilómetros de diámetro, aunque ha estado encogiéndose lentamente durante el último siglo. Los primeros registros definitivos de la Gran Mancha Roja datan de 1831, cuando los astrónomos comenzaron a documentarla sistemáticamente. Sin embargo, Giovanni Cassini reportó una característica similar en 1665 que llamó la mancha permanente. No está claro si la observación de Cassini era la misma tormenta o un fenómeno diferente que eventualmente se disipó. Si son la misma característica, la Gran Mancha Roja habría estado activa durante más de 350 años. El color rojo distintivo de la tormenta sigue siendo algo misterioso. Los científicos creen que podría ser causado por compuestos químicos complejos producidos cuando la luz solar ultravioleta interactúa con amoníaco,
metano y otros gases en la atmósfera de Júpiter. Los compuestos orgánicos complejos resultantes, posiblemente incluyendo formas de azufre y fósforo, absorben luz azul y reflejan luz roja, dándole a la mancha su coloración característica. Cuanto más altas y expuestas están las nubes, más rojas aparecen. La tormenta rota en sentido antihorario, completando una rotación completa cada 6 días terrestres. Los vientos en los bordes de la gran mancha roja soplan en direcciones opuestas a los vientos en las regiones circundantes, creando un vórtice estable que ha resistido durante siglos. En la Tierra, las tormentas se disipan cuando pasan sobre tierra firme o cuando otras características atmosféricas las interrumpen. Júpiter, siendo un gigante gaseoso sin superficie sólida, no tiene estos mecanismos de disipación. Las observaciones de la nave espacial Juno, que ha estado orbitando Júpiter desde 2016, han revelado que la gran mancha roja es más profunda de lo que nadie esperaba. La tormenta se extiende aproximadamente 300 a 500 kilómetros hacia abajo en la atmósfera de Júpiter. Para poner esto en perspectiva, la atmósfera terrestre tiene solo unos 100 kilómetros de espesor en total. La cantidad de energía contenida en esta tormenta es difícil de comprender. Es uno de los fenómenos meteorológicos más poderosos en el sistema solar. Curiosamente, la gran mancha roja ha estado encogiéndose. A mediados del siglo XIX, medía aproximadamente 40.000 kilómetros de ancho, más del triple de su tamaño actual. La razón de esta contracción no se entiende completamente. Algunos científicos especulan que podría estar relacionada con cambios en los patrones de vientos circundantes o con la dinámica interna de la tormenta misma. A la tasa actual de contracción, algunos predicen que la gran mancha roja podría volverse circular en lugar de oval dentro de unas décadas. Júpiter tiene muchas otras tormentas, aunque ninguna tan icónica o duradera como la gran mancha roja. Los astrónomos han observado manchas blancas y marrones, así como pequeñas manchas rojas, que son anticiclones más pequeños pero similares. Ocasionalmente, estas tormentas menores se fusionan, creando características nuevas y más grandes. La atmósfera de Júpiter es un laboratorio natural para estudiar la dinámica de fluidos a escalas imposibles en la Tierra. Las temperaturas en la cima de la gran mancha roja son más frías que las regiones circundantes. Las mediciones indican temperaturas de aproximadamente menos 160 grados Celsius en la parte superior de la tormenta. Esta diferencia de temperatura crea patrones de convección que alimentan la energía de la tormenta. El calor interno de Júpiter, que el planeta irradia al espacio, proporciona energía adicional que ayuda a mantener estas tormentas masivas durante periodos extremadamente largos. Las futuras misiones espaciales continuarán estudiando la gran mancha roja para comprender mejor su estructura, evolución y eventualmente su destino. Algunos científicos predicen que eventualmente se disipará, mientras que otros creen que podría estabilizarse en un tamaño más pequeño. La respuesta a estas preguntas nos ayudará a entender mejor no solo Júpiter, sino también la dinámica atmosférica de exoplanetas gigantes gaseosos que orbitan otras estrellas. Observar la gran mancha roja nos recuerda la escala inmensa de nuestro sistema solar y los fenómenos naturales que existen en él. Una tormenta más grande que nuestro planeta entero, rugiendo durante siglos sin disminuir significativamente, desafía nuestra comprensión cotidiana del clima. Es un recordatorio de que la Tierra, con toda su complejidad y belleza, es solo un pequeño punto en un cosmos lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a explorar y comprender. El vacío cuántico no está realmente vacío. Cuando los físicos hablan del vacío, no se refieren a la simple ausencia de materia. El vacío cuántico es un hervidero de actividad a escala subatómica, lleno de partículas que parpadean dentro y fuera de la existencia en fracciones de segundo. Este fenómeno, conocido como fluctuaciones cuánticas del vacío, es una consecuencia directa del principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que nunca se puede conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta.
El principio de incertidumbre también se aplica a la energía y el tiempo. Esto significa que, durante periodos extremadamente cortos, pueden aparecer partículas prestando energía del vacío, siempre que desaparezcan lo suficientemente rápido como para que la violación de conservación de energía no sea detectable. Estas partículas efímeras se llaman partículas virtuales. Aunque existen solo por una fracción infinitesimal de segundo, tienen efectos medibles y reales en el mundo físico. Uno de los efectos más famosos del vacío cuántico es el efecto Casimir, predicho por el físico holandés Hendrik Casimir en 1948. Si colocas dos placas metálicas sin carga en el vacío, muy cerca una de la otra, experimentarán una fuerza de atracción débil. Esta fuerza no proviene de la gravedad, el magnetismo o la carga eléctrica, sino de las fluctuaciones cuánticas del vacío. Entre las placas, solo ciertas longitudes de onda de partículas virtuales pueden existir, mientras que fuera de las placas, todas las longitudes de onda son posibles. Esta diferencia en la densidad de energía del vacío empuja las placas una hacia la otra. El efecto Casimir fue finalmente medido experimentalmente en 1997, confirmando esta predicción extraña pero fundamental de la mecánica cuántica. La fuerza es increíblemente débil, aproximadamente equivalente a la presión atmosférica que actuaría sobre un área del tamaño de una célula humana. Sin embargo, su existencia prueba que el vacío tiene una estructura compleja y que las fluctuaciones cuánticas son fenómenos reales, no solo artefactos matemáticos. Las partículas virtuales también juegan un papel crucial en la radiación de Hawking, el proceso por el cual los agujeros negros eventualmente se evaporan. En el horizonte de eventos de un agujero negro, pares de partículas virtuales pueden separarse antes de aniquilarse mutuamente. Una partícula cae en el agujero negro mientras la otra escapa al espacio. Desde la perspectiva de un observador externo, el agujero negro está emitiendo radiación y perdiendo masa lentamente. Este proceso es extraordinariamente lento para agujeros negros grandes, pero eventualmente llevaría a su completa evaporación. La energía del vacío cuántico también está conectada con uno de los mayores misterios de la cosmología moderna, la energía oscura. Las observaciones de supernovas distantes revelaron que la expansión del universo se está acelerando, impulsada por una forma misteriosa de energía que permea todo el espacio. La explicación más simple es que esta energía oscura es la energía inherente del vacío cuántico. Sin embargo, hay un problema monumental. Cuando los físicos calculan cuánta energía debería tener el vacío cuántico, obtienen un número que es 10 elevado a 120 veces mayor que lo observado. Esta discrepancia ha sido llamada el peor error de predicción en la historia de la física. Indica que hay algo fundamental que no entendemos sobre el vacío cuántico, la gravedad o ambos. Resolver este problema probablemente requiere una teoría que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general, algo que los físicos han estado buscando durante casi un siglo sin éxito completo. Experimentos de física de partículas de alta energía, como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones, exploran las propiedades del vacío cuántico a escalas de energía cada vez mayores. Cuando las partículas se aceleran a velocidades cercanas a la luz y se hacen colisionar, la tremenda energía concentrada en el punto de impacto puede convertirse en nuevas partículas de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein e igual a mc superíndice 2. Estos experimentos revelan la estructura subyacente del vacío y las leyes fundamentales que gobiernan las partículas y fuerzas. El vacío cuántico también tiene implicaciones para los primeros momentos del universo. Durante la inflación cósmica, un periodo de expansión extremadamente rápida una fracción de segundo después del Big Bang, las fluctuaciones cuánticas en el vacío fueron amplificadas a escalas cósmicas. Estas fluctuaciones sembradas microscópicamente se convirtieron en las semillas de todas las estructuras a gran escala que vemos hoy: galaxias, cúmulos de galaxias y la distribución de materia a través del cosmos.
Las observaciones del fondo cósmico de microondas muestran pequeñas variaciones de temperatura que corresponden exactamente con las predicciones basadas en fluctuaciones cuánticas amplificadas por la inflación. Esta es una de las piezas de evidencia más directas que conectan el reino cuántico con la cosmología a gran escala. Las estructuras más grandes del universo comenzaron como fluctuaciones cuánticas en un vacío que no está realmente vacío. El estudio del vacío cuántico nos confronta con lo contraintuitivo que es el universo a su nivel más fundamental. Lo que parece ser espacio vacío está en realidad lleno de actividad frenética a escalas que no podemos observar directamente. Esta actividad no solo es real sino crucial para explicar fenómenos que van desde fuerzas entre placas metálicas hasta la estructura del cosmos mismo. El vacío nos enseña que en física cuántica, la nada es realmente algo. Los diamantes llueven en Neptuno y Urano. En las profundidades de los gigantes de hielo Neptuno y Urano, las condiciones extremas de temperatura y presión convierten el carbono en diamantes que literalmente llueven hacia el núcleo del planeta. Esta predicción extraordinaria, inicialmente propuesta por modelos teóricos en la década de 1980, ha sido confirmada por experimentos de laboratorio que recrean las condiciones extremas encontradas dentro de estos planetas distantes. Las atmósferas de Neptuno y Urano son ricas en metano, un compuesto de carbono e hidrógeno. A profundidades donde la presión alcanza más de 1.000.000 de veces la presión atmosférica terrestre y las temperaturas superan los 5.000 grados Celsius, el metano se descompone. Los átomos de carbono liberados se comprimen bajo presiones inmensas, reorganizando sus enlaces en la estructura cristalina característica del diamante. Los cristales resultantes, potencialmente del tamaño de granizos o incluso mayores, caen lentamente hacia el núcleo del planeta como una lluvia de gemas. En 2017, científicos del SLAC National Accelerator Laboratory en California realizaron experimentos que demostraron este proceso por primera vez en laboratorio. Utilizaron uno de los láseres de rayos X más brillantes del mundo para comprimir y calentar muestras de hidrocarburos en las condiciones extremas encontradas dentro de estos planetas. Los investigadores detectaron la formación de diminutos diamantes, conocidos como nanodiamantes, en escalas de tiempo de nanosegundos. Este experimento proporcionó evidencia directa de que la lluvia de diamantes es físicamente posible. La cantidad de diamantes que podrían existir en estos planetas es asombrosa. Los modelos sugieren que podría haber miles de toneladas de diamantes flotando en los mantos de Neptuno y Urano en cualquier momento dado. Con el tiempo, estos diamantes se acumularían en una capa alrededor del núcleo rocoso del planeta, creando posiblemente un océano de diamantes líquidos a profundidades aún mayores donde las temperaturas son suficientemente altas para derretirlos. Este proceso también podría explicar anomalías observadas en los campos magnéticos de estos planetas. Los campos magnéticos de Neptuno y Urano son inusualmente complejos y desalineados con sus ejes de rotación. La convección de material conductor eléctrico, incluyendo posiblemente lluvia de diamantes que arrastra impurezas conductoras, podría generar corrientes eléctricas que contribuyen a estas configuraciones magnéticas peculiares. Los planetas gigantes gaseosos más cercanos, Júpiter y Saturno, también podrían experimentar lluvia de diamantes, aunque el proceso sería diferente. En Saturno, las tormentas eléctricas pueden convertir hollín de carbono en grafito y eventualmente en diamantes que caen hacia el interior del planeta. Los investigadores estiman que Saturno produce hasta 1.000 toneladas de diamantes por año a través de este proceso, aunque estos diamantes probablemente se derriten al descender a regiones más profundas y calientes. La capacidad de crear diamantes en laboratorio bajo estas condiciones extremas tiene implicaciones más allá de la ciencia planetaria. Los diamantes sintéticos producidos mediante alta presión y alta temperatura ya se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales, desde herramientas de corte hasta componentes electrónicos.
Comprender mejor cómo se forman los diamantes naturalmente en planetas podría llevar a métodos mejorados para sintetizar diamantes con propiedades específicas deseadas. La lluvia de diamantes también puede ocurrir en exoplanetas, planetas que orbitan estrellas más allá de nuestro sistema solar. Los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas, muchos de los cuales son gigantes gaseosos o de hielo similares a Neptuno y Urano. Algunos de estos planetas orbitan mucho más cerca de sus estrellas, experimentando temperaturas y presiones aún más extremas. Las condiciones en algunos exoplanetas podrían producir fenómenos meteorológicos aún más exóticos que la lluvia de diamantes. Estudiar los interiores planetarios es extremadamente difícil porque no podemos observarlos directamente. Las únicas sondas espaciales que han visitado Neptuno y Urano fueron vuelos de reconocimiento rápidos de la Voyager 2 en la década de 1980. Los científicos deben confiar en modelos teóricos, experimentos de laboratorio y observaciones indirectas para inferir lo que sucede en las profundidades de estos mundos distantes. Cada nuevo descubrimiento refina nuestra comprensión de la diversidad planetaria en el universo. La existencia de lluvia de diamantes en otros planetas nos recuerda que el universo está lleno de fenómenos que desafían la imaginación. Lo que en la Tierra es una piedra preciosa rara formada durante miles de millones de años bajo condiciones geológicas específicas, en otros mundos cae del cielo como gotas de lluvia ordinarias. Esta perspectiva cósmica nos ayuda a apreciar tanto la singularidad de nuestro planeta como la extraordinaria diversidad de condiciones que existen en el cosmos. Las bacterias de tu cuerpo superan en número a tus células. Durante décadas, se ha repetido el dato de que las bacterias en el cuerpo humano superan en número a las células humanas en una proporción de 10:1. Sin embargo, investigaciones más recientes y cuidadosas han revisado esta estimación. Resulta que la proporción es mucho más cercana, aproximadamente 1.3 bacterias por cada célula humana. Esto aún significa que llevas unos 39 billones de células bacterianas, comparadas con aproximadamente 30 billones de células humanas. Este ecosistema microbiano que vive en y sobre tu cuerpo se llama microbioma. La mayoría de estas bacterias residen en tu intestino grueso, particularmente en el colon, donde forman una comunidad compleja y en gran parte simbiótica. Estas bacterias no son invasoras dañinas, la mayoría son esenciales para tu salud. Ayudan a digerir alimentos que tu cuerpo no puede descomponer por sí solo, sintetizan vitaminas como la vitamina K y algunas vitaminas B, y entrenan a tu sistema inmunológico. La diversidad de especies bacterianas en tu cuerpo es asombrosa. Un intestino humano saludable puede albergar más de 1000 especies diferentes de bacterias, con millones de genes bacterianos en total. Esta diversidad genética microbiana supera enormemente la cantidad de genes en el genoma humano. En cierto sentido, somos superorganismos, entidades compuestas que dependen de la cooperación entre células humanas y microbianas para funcionar correctamente. Los bebés nacen prácticamente estériles pero comienzan a adquirir bacterias inmediatamente durante y después del nacimiento. El método de nacimiento afecta qué bacterias colonizan primero. Los bebés nacidos por parto vaginal adquieren bacterias vaginales y fecales de la madre, mientras que los nacidos por cesárea son colonizados principalmente por bacterias de la piel. La lactancia materna también influye en el desarrollo del microbioma, ya que la leche materna contiene oligosacáridos que alimentan específicamente ciertas bacterias beneficiosas. El microbioma intestinal tiene un impacto sorprendente en aspectos de la salud que van mucho más allá de la digestión. Investigaciones recientes han vinculado la composición del microbioma con obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, e incluso salud mental. El eje intestino-cerebro, la comunicación bidireccional entre el sistema digestivo y el cerebro, está mediado en parte por metabolitos producidos por bacterias intestinales. Algunos científicos especulan que desequilibrios en el microbioma podrían contribuir a condiciones como depresión y ansiedad. Los antibióticos,
aunque son medicamentos que salvan vidas cuando se usan apropiadamente, pueden alterar dramáticamente el microbioma. Estos medicamentos no discriminan entre bacterias patógenas y beneficiosas, eliminando ambas. Después de un curso de antibióticos, el microbioma puede tardar semanas o incluso meses en recuperarse completamente, y en algunos casos, la composición nunca vuelve completamente a su estado anterior. Esta es una razón por la cual el uso excesivo o innecesario de antibióticos es problemático. Los trasplantes de microbioma fecal, aunque suena poco apetecible, se han convertido en un tratamiento efectivo para ciertas condiciones médicas. El ejemplo más exitoso es el tratamiento de infecciones recurrentes por Clostridioides difficile, una bacteria que puede causar diarrea severa y potencialmente mortal. Transferir heces de un donante sano a un paciente infectado puede restaurar un microbioma equilibrado y eliminar la infección con tasas de éxito superiores al 90%. La dieta tiene un impacto profundo en la composición del microbioma. Diferentes bacterias prosperan con diferentes nutrientes. Una dieta rica en fibra promueve bacterias que fermentan fibra, produciendo ácidos grasos de cadena corta que son beneficiosos para la salud del colon. Una dieta alta en grasas y azúcares promueve diferentes especies bacterianas, algunas de las cuales están asociadas con inflamación y enfermedad. El microbioma puede cambiar significativamente en respuesta a cambios dietéticos en cuestión de días. Las bacterias en tu piel forman otra comunidad importante. Tu piel alberga aproximadamente 1.000 millones de bacterias por centímetro cuadrado, con diferentes especies prefiriendo diferentes tipos de hábitats. Las áreas grasas como la cara tienen comunidades diferentes a las áreas secas como los antebrazos, que son diferentes de las áreas húmedas como las axilas. Estas bacterias de la piel ayudan a proteger contra patógenos produciendo sustancias antimicrobianas y ocupando nichos ecológicos que de otro modo podrían ser colonizados por bacterias dañinas. La relación entre humanos y sus bacterias residentes es un ejemplo perfecto de coevolución. Durante millones de años, nuestros ancestros y sus microbios han evolucionado juntos, cada uno influyendo en la evolución del otro. Hemos desarrollado sistemas inmunológicos que toleran bacterias beneficiosas mientras atacan a las patógenas. Las bacterias, a su vez, han evolucionado formas de comunicarse con nuestro sistema inmunológico y aprovechar el ambiente que proporcionamos. No estamos simplemente llenos de bacterias, somos ecosistemas andantes. Comprender el microbioma humano está revolucionando la medicina. En lugar de ver las bacterias simplemente como enemigos a eliminar, los científicos ahora las ven como socios en la salud. El futuro de la medicina podría incluir terapias que modulen el microbioma para prevenir y tratar enfermedades, probióticos diseñados científicamente basados en investigación rigurosa, y medicina personalizada que considere la composición microbiana única de cada individuo. Estamos comenzando a apreciar que cuidar nuestra salud significa también cuidar la salud de los billones de aliados microscópicos que nos habitan. Tu cerebro consume el 20% de tu energía haciendo nada visible. El cerebro humano representa solo aproximadamente el 2% del peso corporal total, pero consume cerca del 20% de toda la energía que tu cuerpo utiliza. Este órgano de menos de 1,5 kilos es, con diferencia, el tejido más hambriento de energía en tu cuerpo. Incluso cuando estás descansando, sin pensar activamente en nada en particular, tu cerebro sigue consumiendo esta proporción masiva de recursos energéticos. La pregunta que ha intrigado a los neurocientíficos es, ¿qué está haciendo el cerebro con toda esa energía? La mayor parte de la energía del cerebro se utiliza para mantener las diferencias de concentración de iones a través de las membranas neuronales. Las neuronas funcionan mediante gradientes electroquímicos, donde iones como sodio, potasio y calcio están en diferentes concentraciones dentro y fuera de las células. Mantener estos gradientes requiere bombas moleculares que constantemente transportan iones contra sus gradientes de concentración, un proceso que consume ATP, la moneda energética de la célula.
Este mantenimiento constante continúa incluso cuando las neuronas no están disparando activamente señales. Aproximadamente el 60 a 80% de la energía del cerebro se dedica a esta actividad basal continua, mientras que solo el 20 a 40% se usa para procesar información activa como pensar, percibir y moverse. Esto significa que la diferencia en consumo energético entre estar mentalmente activo y estar en reposo es sorprendentemente pequeña. Estudios con tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética funcional han confirmado que aumentar la actividad mental aumenta el consumo de energía del cerebro en solo un 5% aproximadamente sobre los niveles basales. Este descubrimiento condujo al concepto de la red de modo por defecto, un conjunto de regiones cerebrales que son más activas cuando no estás enfocado en tareas externas específicas. Cuando sueñas despierto, reflexionas sobre ti mismo, piensas en el pasado o planificas el futuro, esta red está particularmente activa. Paradójicamente, cuando te concentras en una tarea específica, muchas de estas regiones reducen su actividad. El cerebro en reposo está lejos de estar inactivo, está ocupado con un procesamiento interno elaborado. Las neuronas representan solo aproximadamente la mitad de las células en tu cerebro. El resto son células gliales, que durante mucho tiempo fueron consideradas simplemente como soporte estructural para las neuronas. Ahora sabemos que las células gliales son mucho más importantes de lo que se pensaba. Los astrocitos, un tipo de célula glial, regulan el flujo sanguíneo cerebral, mantienen el equilibrio químico alrededor de las neuronas y proporcionan energía a las neuronas en forma de lactato. Las células gliales también consumen una porción significativa del presupuesto energético del cerebro. El cerebro es particularmente vulnerable a la privación de energía. A diferencia de otros tejidos que pueden cambiar a diferentes combustibles metabólicos cuando la glucosa es escasa, el cerebro depende casi exclusivamente de la glucosa en condiciones normales. Una caída en los niveles de glucosa en sangre afecta rápidamente la función cognitiva, causando dificultad para concentrarse, confusión y, en casos severos, pérdida de conciencia. Esto explica por qué saltarse comidas puede afectar tu capacidad de pensar claramente. Durante el ayuno prolongado, el cerebro puede adaptarse a usar cetonas, moléculas producidas cuando el cuerpo descompone grasa para obtener energía. Esta capacidad probablemente evolucionó para permitir que los humanos sobrevivieran periodos de escasez de alimentos sin perder función cognitiva. Las dietas cetogénicas, que inducen este estado metabólico mediante restricción severa de carbohidratos, han mostrado beneficios terapéuticos para algunas formas de epilepsia y están siendo investigadas para otras condiciones neurológicas. El alto consumo energético del cerebro también lo hace vulnerable al daño oxidativo. El metabolismo produce especies reactivas de oxígeno como subproductos. Las células cerebrales tienen defensas antioxidantes, pero el alto nivel de actividad metabólica significa que el daño se acumula con el tiempo. Esta acumulación de daño puede contribuir a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Mantener el cerebro saludable requiere un equilibrio entre actividad metabólica y protección contra el estrés oxidativo. Durante el sueño, aunque el consumo energético total del cerebro disminuye ligeramente, ciertas regiones permanecen muy activas. El sueño no es simplemente un estado de descanso pasivo. El cerebro está ocupado consolidando memorias, eliminando productos de desecho metabólicos y reorganizando conexiones sinápticas. El sistema linfático, descubierto recientemente, se vuelve particularmente activo durante el sueño, limpiando el cerebro de proteínas mal plegadas y otras sustancias potencialmente dañinas. El desarrollo cerebral humano explica parte de por qué consumimos tanta energía. El cerebro de un recién nacido consume aproximadamente el 60% de su energía total, una proporción aún mayor que en adultos. Durante la infancia y la niñez, mientras el cerebro está creciendo y formando miles de millones de nuevas conexiones sinápticas, sus demandas energéticas son extraordinarias.
Esto puede explicar por qué los niños necesitan dormir tanto más que los adultos. Sus cerebros están realizando un trabajo de construcción intensivo. La evolución del cerebro humano grande fue posible en parte por cambios en nuestra dieta. La hipótesis del tejido costoso propone que solo podíamos permitirnos energéticamente desarrollar cerebros más grandes reduciendo el tamaño y las demandas energéticas de otros órganos, particularmente el tracto digestivo. La cocción de alimentos hizo que los nutrientes fueran más fáciles de extraer y absorber, reduciendo el trabajo digestivo necesario y liberando energía para el cerebro. En este sentido, cocinar puede haber sido una tecnología clave que permitió la evolución de la inteligencia humana.